Buenas tardes nuevamente. Comenzamos la clase del día de hoy. Eh, es la clase de dosificación de hormigón, la parte teórica. El miércoles de la semana que viene van a tener ustedes el práctico correspondiente. Discúlpenme, estamos bien. Van a tener entonces el práctico correspondiente a esta clase. El apunte de esta clase lo vamos a estar subiendo también hoy o mañana. Y bueno, vamos a repasar entonces los principales conceptos de lo que es la dosificación de hormigones. En primer lugar, bueno, tenemos que definir qué significa dosificar hormigones y tenemos que imaginarnos este cubo de 1 metro que en realidad lo vamos a tener que completar con una mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua, cemento, aire, como ustedes ya saben que incorpora el hormigón, eventualmente algún aditivo u otro tipo de adiciones al hormigón. El tema es que lo que tenemos que tratar es de encontrar estas proporciones que satisfagan los requerimientos del proyecto. Y los requerimientos de los proyectos ahí está. Los requerimientos de proyecto normalmente nos tienen que traer, digamos, información sobre la trabajabilidad que requerimos de ese hormigón. Ya vamos a trabajar sobre eso, ustedes el concepto de trabajabilidad ya lo han visto. La resistencia, la durabilidad, ¿sí? Como otro concepto importante que se incorpora a la hora de pensar en la dosificación del hormigón. Y no podemos dejar de tener en cuenta también la economía para que, digamos, este hormigón que nosotros diseñamos sea viable, sea económico, sea conveniente desde todo punto de vista. Y como les decía, normalmente todas estas características de qué hormigón necesitamos, con qué características, viene dada por los documentos del proyecto. Aunque a veces hay algunos documentos que no los traen tan completos y cuando nos toca dosificar hormigones tenemos que eh, indagar un poco nosotros, ¿sí? Con los proyectistas qué tipo de estructuras van a hacer y tratar a partir de eso definir en conjunto las características que necesita ese hormigón. ¿Bien? Después ya queda en criterio de quien dosifica cómo lo va a hacer a ese hormigón y es lo que vamos a ver hoy. Como les decía, digamos, de los requisitos que necesitamos están primero la trabajabilidad, ¿sí? Que es esta propiedad del estado fresco del hormigón, ya eso lo hemos visto, que es esa aptitud que tiene ese hormigón para ser mezclado, transportado, colocado, consolidado o compactado, como queramos decirlo, y terminado con los medios que disponemos en la obra y sin sufrir segregación o exudación excesivas. Es un término muy complejo de trabajabilidad y ya vamos a ver cómo logramos, de alguna manera, lograr esa trabajabilidad del hormigón. Con un problema serio, que la trabajabilidad no puede medirse estrictamente, sino que medimos algo que nos permiten decir que si este es trabajable o no. Por otro lado, la resistencia, otra propiedad que es una de las más importantes del hormigón, y el hormigón debe alcanzar ya en obra y colocado la resistencia especificada, esta que llamamos F'C. Esa es la nomenclatura que tiene la resistencia especificada, que es la resistencia con la que se hizo el proyecto, es decir, es la resistencia que utilizó el proyectista, el calculista, para hacer el diseño de la estructura. ¿Sí? O sea, la geometría, las dimensiones de vigas, columnas, losas, la cantidad de hierro y demás, están relacionadas con esta resistencia especificada que originalmente es una definición del proyectista cuál es la resistencia que va a requerir. Que ya después vamos a ver que nosotros tenemos que juzgar si esa resistencia es la adecuada o no, y eso lo vamos a ver en un ratito.
Normalmente lo que usamos son las resistencias a compresión. El hormigón, ustedes ya saben que su principal propiedad mecánica es la resistencia a la compresión, pero en algunos otros casos, como son los pavimentos fundamentalmente, se puede pedir resistencia a flexión. Eh, y en muy escasos situaciones se puede pedir la resistencia a tracción del hormigón, que como sabemos es sumamente baja y por lo tanto no suele ser un parámetro requerido para la mayoría de los hormigones. Por otro lado, hablamos de que tenemos que pedirle también durabilidad, ¿no? Es decir, esto es un concepto que se introdujo en la última versión del reglamento, que ya tiene sus 15 años, ¿no? Pero que antes no era tan tenido en cuenta, y es este concepto de durabilidad, que viene siendo algo así como la aptitud que tiene la estructura para poder resistir el paso del tiempo, ¿sí? Y mantenerse en servicio durante el periodo que consideramos la vida útil prevista para la estructura, siempre con algún grado de mantenimiento, pero que sea razonable. Y cuando hablamos de vida útil prevista, en esto el reglamento CIRSOC indica que todas las medidas que se toman de acuerdo al reglamento sirven para garantizar una vida útil de las estructuras de 50 años. Si queremos tener estructuras de mayor vida útil, va a haber que tomar otras medidas en cuanto al diseño de los hormigones y las estructuras que escapan un poco a lo que queremos ver hoy, ¿no? Y lo otro que es importante es que debemos considerar al ambiente, al medio ambiente donde se va a encontrar la estructura, ¿sí? Como una acción sobre la estructura. Es decir, las estructuras no solo van a estar sometidas a cargas como el peso, el viento o un sismo, etcétera, sino además la acción propia del medio ambiente en el cual está la misma. ¿Bien? Porque estos medios ambientes pueden ser agresivos para las estructuras y generar que esta vida útil se vea acortada, digamos, de lo que originalmente se previó. Y por último, como les decíamos, también la economía, ¿bien? La economía que en principio tenemos que decir, como ingeniero, no debe condicionar la trabajabilidad, la resistencia o la durabilidad, ¿sí? Pero no debe olvidarse para que los proyectos sean realizables. Es decir, tenemos que lograr un hormigón trabajable, resistente y durable de la forma más económica posible. ¿Bien? El tema de la economía es un tema bastante variable, la economía en cuanto al costo del hormigón, pero sí hay algo que evidentemente es lo más caro del hormigón, que viene siendo el cemento. ¿Bien? Después, dependiendo de la zona, ¿sí? Los agregados forman la otra parte del costo grande del hormigón, pero después, ¿cuál de los agregados es más caro? Hablo si el agregado grueso o el agregado fino es más caro o más barato, va a depender mucho de la zona donde estemos. Hay zonas como Buenos Aires, Rosario, donde no hay agregados gruesos cercanos, ¿sí? A esas localidades, por ejemplo, y por lo tanto el agregado grueso en esas zonas es muy oneroso porque hay que trasladarlo, digamos, grandes distancias para poder llevarlo a las plantas elaboradoras de hormigón y por lo tanto es muy caro. Y por lo contrario, por ahí son zonas donde abunda arena y la arena es muy económica en esos casos, ¿sí? En Córdoba estamos en una situación más o menos equilibrada porque tenemos mucha cantidad tanto de agregos gruesos como de arenas, aunque como ya vimos cuando veíamos las granulometrías y demás ensayos de arena, a veces tenemos un déficit de las arenas más finas, en general las arenas de Córdoba son gruesas. Pero así, bueno, en cada zona que les toque trabajar tendrán que ver cuáles son los costos relativos de los distintos materiales para tenerlos presentes a la hora del diseño del hormigón. Y bueno, cuando nos vamos a poner a diseñar el hormigón, necesitamos información. Hay una información muy básica que refiere a los materiales que vamos a utilizar. Esto lo hemos estado viendo a lo largo de los teóricos y los prácticos que hemos venido haciendo. Y podemos decir que en general, para, por ejemplo, los agregados, siempre deben cumplir con requisitos normativos. Algunos de esos requisitos normativos nosotros los hemos visto,
detalladamente en las clases, otros no tanto, pero hay normas que indican cuáles son los requisitos que deben tener los agregados gruesos y los agregados finos para poder ser utilizados en el hormigón. ¿Sí? Eso es como una condición de base. Y además, específicamente para poder dosificar, ¿sí? Nosotros necesitamos saber la granulometría, que ya lo hicimos, la densidad de los agregados, siempre vamos a trabajar en estado saturado superficie seca, y también vamos a necesitar la absorción, aunque la absorción no la vamos a necesitar para dosificar, pero sí la vamos a necesitar después en la etapa de producción del hormigón, como ustedes saben, para corregir la cantidad de agua que le tenemos que agregar al hormigón en función de la humedad de los agregados y su absorción. En el caso del cemento, estrictamente lo que necesitamos saber es tanto la densidad del cemento, ¿sí? Que lo vimos en la clase pasada, como la clase resistente, ¿sí? CP30, CP40, CP50, ¿sí? Aunque también vamos a ver que esto tiene una validez, digamos, acotada, pero bueno, por lo menos eso nos va a ayudar a hacer la primera aproximación en la dosificación. También tenemos que conocer las características del agua. A veces no se tiene en cuenta esto, pero el agua, sobre todo en algunos lugares donde tenemos que hacer pozos para extraer el agua, para hacer el hormigón, debemos controlar que cumpla también con la norma IRA 1601, ¿sí? Que refiere a, por ejemplo, el contenido de sulfatos, de cloruros, de materia orgánica, el pH y demás, que tiene que tener, o máximo que puede tener el agua para hacer hormigón. Y las aguas tenemos que tenerlas en cuenta porque a veces hacemos las dosificaciones de laboratorio con el agua que tenemos en el laboratorio y no tenemos en cuenta que el agua real de la obra puede estar afectando algunas de las propiedades del hormigón. ¿Bien? En general, eh, por otro lado, lo que necesitamos saber, ya los hormigones prácticamente todos usan aditivos, ya vamos a ver que tiene que ver esto también un poco con la economía del hormigón, y de los aditivos necesitamos saber también su densidad, ¿sí? Acá es muy variable las dosificaciones que se usan de los aditivos, entonces tenemos que recurrir a las fichas técnicas que nos dan los proveedores de aditivos, que se sacan de cualquier página de los proveedores de Internet, en donde saber qué dosificaciones son las recomendadas para cada aditivo y también qué efecto tiene ese aditivo sobre el hormigón, es decir, si es un reductor de agua, por ejemplo, es decir, cuánta agua me reduciría ese aditivo, o si es un incorporador de aire, cuánta cantidad de aire me incorpora determinada dosis del aditivo. Bien, es toda información previa que tenemos que tener antes de empezar la dosificación, pero además de esto, necesitamos otros datos, ¿no? Que no tienen que ver tanto con los materiales, pero sí tienen que ver con la estructura en sí misma, ¿no? O cómo o cómo vamos a elaborar ese hormigón. Por ejemplo, las condiciones en que se va a elaborar ese hormigón, qué tipo de mezcladora usamos, si vamos a hacer una mezcladora central en la planta o vamos a mezclarlo con un camión motor hormigonero, es un condicionante fuerte. Si el hormigón va a ser colocado por bombeo o va a ser una descarga directa, es decir, volcando simplemente el hormigón a la estructura, también va a requerir de algunas consideraciones aparte. Y después también cómo lo van a colocar, sobre todo cómo se va a compactar en la obra, es decir, qué medios tenemos para compactar el hormigón cuando lo colocamos dentro de los encofrados, ¿sí? Puede ser que tengamos solamente un sistema de varillado, o puede ser que tengamos un sistema de vibrado con vibradores de aguja de inmersión o vibradores de contacto en los encofrados. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque va a condicionarnos de alguna manera, como vamos a ver, por ejemplo, la fluidez o la consistencia, como lo queramos llamar, del hormigón. Otra cuestión importante tiene que ver con la geometría de la estructura, es decir, las dimensiones que tiene la estructura, ¿sí? El elemento estructural que estamos haciendo, como así también la separación que tienen
entre sí, sobre todo la separación mínima que tienen las barras de acero entre sí en la masa del hormigón. ¿Bien? Y también, otra cuestión importante que la vamos a ver enseguida, tiene que ver con el recubrimiento de esa barra de acero. El recubrimiento, por si no se los han mencionado antes, es espesor de hormigón, digamos, que media entre el medio ambiente, por decirlo de alguna manera, y las barras de hormigón. Es decir, ese espesor de hormigón que se llama espesor de recubrimiento y que en definitiva es el que protege a las barras de acero, por ejemplo, contra la corrosión. ¿Mm? Ese espesor de recubrimiento también lo tengo que conocer, ya vamos a ver por qué. Y finalmente, como ya les había dicho, y vamos a ver con un poquito más de detalle, necesito saber en qué ambiente va a estar la estructura. No es lo mismo que la estructura esté en un ambiente de un clima húmedo, de un clima seco, de un clima marino, de un clima donde vaya a haber efectos de congelamiento o de hielo, por ejemplo, o un clima industrial en donde haya agentes que lo pueden estar atacando al hormigón. Es decir, es toda información que tenemos que relevar previamente al inicio de una dosificación de hormigón. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Veo que no. Recuerden que me pueden ir haciendo las preguntas por el chat. Y si sigo hablando demasiado y se perdieron de algo, pueden abrir el micrófono y me interrumpen cuando quieran. Seguimos entonces con la presentación. Lo que vamos a ver hoy es un método que llamamos dosificación racional de hormigones. Racional porque sigue algún criterio justamente de la razón, ¿no? Es decir, sigue algo y no es totalmente empírico, sino que estamos tomando ciertos elementos técnicos para poder definir las distintas proporciones de materiales dentro del hormigón. Hay muchos métodos de dosificación racional, pueden encontrar muchísimos, si se ponen a googlear en internet, incluso encontrarán planillas, algún software más o menos complejo para dosificar y demás. Lo importante acá, yo quería simplemente decirles unas cosas, ¿no? Hay algunos métodos que son tremendamente sencillos, con muy poquitos datos, nos dan una dosificación del hormigón, pero también son limitados, por cierto, ¿no? Es decir, es como que, sobre todo si son métodos en donde uno como profesional no tiene mucha injerencia, simplemente pone datos y el programa o el método nos da un resultado, esto generalmente no tiene muchas limitaciones, porque como van a ver, o como ya saben, mejor dicho, las características de los materiales que componen un hormigón, si bien pueden ser algunas medibles, otras no lo son tanto y son tan variables que es difícil que un método contemple todo esto. ¿Sí? Hay otros métodos, que es un poco lo que vamos a ver hoy, que siguen alguna lógica, tienen sus gráficos, tienen sus ábacos que nos permiten ayudar, pero nos dan cierto margen para decidir nosotros como profesionales sobre algunos aspectos. ¿Bien? Y después hay también, cada vez como este tema de la informática ha venido avanzando fuertemente, hay softwares cada vez más sofisticados que nos permiten dosificar hormigones, que nos piden un montón de información, pero mi experiencia es que no siempre se logran resultados sensiblemente mejores que los que obtenemos con el segundo método que yo les indique. Y en esto traigo una pequeña frase de un tecnólogo, un profesor indio, que es el profesor Kumar Mehta, que esta frase viene del inglés, ¿no? En donde hormigón se dice concreto. Y él, hablando un poco de estos software que venían apareciendo cada vez más y más, y que dosificaban los hormigones de una manera casi sola, digamos, puso una frase que a mí siempre me gustó, que decía que lo que es concreto, o sea, lo que es hormigón, no puede ser abstracto, ¿no? Y a mí me parece que hay un poco de eso y que es difícil a veces
poder modelizar tanto los materiales con los cuales estamos trabajando. Como les dije, lo que vamos a trabajar es sobre un método intermedio, podría decirle yo, entre los ultra sofisticados software y los métodos más sencillos. Eh, y hay otra cosa que es súper importante en esto, porque además eh, tenemos que saber que el método racional de dosificación, cualquiera sea, tiene limitaciones. Y necesariamente vamos a tener que verificar esto que hicimos en el gabinete, en nuestra computadora, con un pastón de prueba, primero en el laboratorio, para saber que eso que pensamos que íbamos a lograr, realmente lo estamos logrando con los materiales reales que estamos usando, ¿no? Eh, bueno, algunos aspectos generales de dosificación de hormigones antes de entrar en la metodología, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, y, y en general vemos que hay como cierta coincidencia en que, por ejemplo, dicen, use el tamaño máximo, el mayor tamaño máximo, perdón, que sea compatible con justamente la geometría de la estructura. Tengo que poner agregados que sean compatibles con la geometría de la estructura. Y yo le agregué algo que es esto, pero además compatibles con la resistencia, porque, y esto surgió a veces en las discusiones que tuvimos con ustedes cuando hablábamos conceptos básicos del hormigón, en general, si uno ve libros clásicos de hormigón, dice que con medida que vamos aumentando el tamaño máximo, esto es más conveniente y logramos mejores resistencias, ¿sí? Pero a medida que vamos aumentando las resistencias, se empieza a verificar exactamente lo contrario, y es que necesitamos cada vez tamaños más pequeños. Los hormigones de altísima resistencia, hablo de 80, 100, 120 megapascales de resistencia a compresión, usan piedras muy pequeñas de tamaño no mayor a 10 milímetros, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que supongo que se les pueden haber explicado en las clases teóricas, que es con la interfaz entre el agregado y la pasta de cemento o el mortero, que es mucho más débil cuando el agregado es más grande, ¿sí? Y por lo tanto tiende a romperse más fácil esa interfaz. Eso no tiene tanta incidencia cuando los hormigones son de resistencias, digamos, de hasta 30, 35 megapascales, pero a medida que vamos subiendo la resistencia, la experiencia ya va indicando que los tamaños máximos los tenemos que empezar a descrecer nuevamente. ¿Mm? Por otro lado, otra regla de estas generales que hay es que hay que usar el menor asentamiento compatible con las estructuras y con las condiciones de colocación. Menor asentamiento, ustedes ya lo aprendieron, seguramente va a ser menos agua, ¿sí? Y para lograr la misma resistencia voy a necesitar menos cemento, entonces ya sabemos que va a ser más económico, pero además tener menos cemento ya sabemos que también nos genera menos contracciones, menos calor interno en las estructuras, que en algunos casos puede ser grave. Y por eso también la otra regla que les digo es use el menor contenido de cemento posible, ¿bien? Pero nunca menor a 280 kilos por metro cúbico. Este es un valor que establece el Reglamento Argentino de Construcción, CIRSOC, pero en general todos los reglamentos lo tienen, y eso tiene que ver con un aspecto de durabilidad de las estructuras, ¿sí? El cemento es el que brinda al hormigón un medio alcalino, que quiere decir de un pH alto, que termina siendo el que protege a las estructuras perdón, a las armaduras contra la corrosión. ¿Bien? Siguiendo un poco con la línea del principio, vamos a usar una combinación de agregados que dé la granulometría más gruesa compatible con la estructura, con los medios de colocación que yo tenga. ¿Sí? Eh, Esto también lo hablamos recién, vamos a usar las fracciones de agregados según sus costos relativos, o sea, tenemos que optimizar estos agregados en función de los costos relativos que tengan, con algunas cuestiones, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todo lo anterior, pero además teniendo en cuenta que en general, y estas son todas recomendaciones generales, nunca vamos a poner más arena
que piedra en el hormigón. Es decir, el contenido de arena siempre va a ser menor al 50%. Esto puede variar en algunos casos particulares, pero como una regla general pueden ponerse eso o tener eso en la cabeza. Eh, Después lo que les decía recién, en la mayoría de los casos conviene utilizar un aditivo reductor de agua, porque si bien el aditivo suele ser caro, ¿sí? Reducir el agua en general nos permite reducir el cemento, que también es caro, y es en general más económico reducir cemento que no usar aditivo. Entonces, nos conviene usar aditivos, a veces porque es una necesidad tecnológica y sin el aditivo no puedo lograr determinados hormigones, pero además, hoy, en la mayoría de los casos, nos conviene usar aditivos porque nos terminan ayudando a reducir el contenido total de cemento. Eh, y después hay algo que es una realidad, y es que salvo muy casos muy especiales donde se justifique otra cosa, uno tiene que usar los materiales que tiene la zona. Yo puse los agregados, pero en general esto se da también un poco para el cemento, aunque en menor medida. ¿Por qué? Agregados usamos casi 2.000, o sea, 2 toneladas de agregado por cada metro cúbico de hormigón, más o menos. ¿Sí? 1.8 toneladas, 1.9, 1.7, pero digamos, 2 toneladas. Yo no puedo pensar, por una cuestión logística y económica, que voy a poder traer agregados de otro lugar si los que tengo más cercanos no me gustan, no son compatibles y demás. Es decir, voy a tener que arreglármelas con los agregados de la zona. A veces esto lo que nos conduce es a hormigones que por ahí eh, son más costosos, porque por ejemplo la granulometría no es la adecuada y tengo que poner más contenido de pasta para poder compensar esas deficiencias granulométricas, o me falta alguna fracción más fina de agregado y la tengo que también compensar con más cemento y esto encarece, pero termina siendo que eso es mucho más conveniente en definitiva que traer agregados de otras regiones, porque los costos son muy altos y a veces ni siquiera tenemos la posibilidad logística, es decir, de tener el suficiente medio de transporte para traer la cantidad de agregado en la eh, tasa, digamos, de uso que nosotros le vamos a dar en nuestra planta hormigonera. Bueno, esos son generalidades, ¿no? Como para que tengan alguna idea global de las cosas, que como siempre, no es que son reglas absolutas, ¿sí? Todas, pero más o menos de esto se cumple. Veamos si hay alguna consulta, no la hay. ¿Venimos bien entonces hasta acá? Vamos ahora, a ver qué dice. Profe, ¿qué dice? Eh, ah, Tomás me pregunta, ¿por qué dice que conviene usar reductores de agua para reducir el contenido de cemento? Porque cuando usamos un reductor de agua, o lo usamos, ustedes ya tuvieron la clase de aditivos y saben que lo que llamamos un reductor de agua también se puede llamar un fluidificante, ¿sí? O plastificante, son todos nombres de lo mismo, ¿no? Si yo uso un reductor de agua, en realidad lo que me permite es lograr la misma consistencia, la misma fluidez, el mismo asentamiento en el cono de Abrams con menos agua, ¿sí? Y si lo puedo usar con menos agua, si yo ya tengo una relación agua-cemento que funciona bien, voy a poder usar menos cemento. Y por eso es que es lo que les acabo de decir, Tomás. No sé si te quedó claro. Muy bien. Vamos a adentrarnos más o menos en lo que es la dosificación de hormigones, donde vamos a ir viendo muy rápidamente lo que es metodológico y voy a tratar de detenerme un poquito más en algunas cosas más conceptuales, ya que lo van a aplicar en la clase práctica esto, o sea, van a dosificar ustedes hormigones. Lo primero que tenemos que seleccionar es el asentamiento en el cono de Abrams, ¿no? Eh, a veces viene especificado en el proyecto, a veces no. ¿Sí? Este,
Y a veces viene mal especificado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos la estructura que van a hormigonar y vemos los asentamientos que están pidiendo, que por allí no son compatibles, y lo mejor es advertir sobre esto, ¿sí? Porque después, si el asentamiento, cuando el hormigón llega a obra, no es el adecuado para la estructura, yo puedo haber diseñado un hormigón muy bien, y si el asentamiento no es el adecuado, va a tener problemas en la colocación y ya el hormigón no va a quedar bien o va a haber correcciones indeseables en obra, que van a alterar la calidad del hormigón. Por eso es importante este tema, ¿no? Verificar el asentamiento. Si no viene, lo elijo en función de algunas características que vamos a ver, y si no, por lo menos tengo que fijarme si esto que pusieron como asentamiento, a mi juicio, es el correcto o no. Eh, esta tablita que ustedes ven ahí, van a encontrar esta y van a encontrar 10 más distintas, con distintas denominaciones, distintos rangos y qué sé yo. Lo único que tiende a mostrar esto es que en función del tipo de estructura que voy a hormigonar, es el asentamiento que yo voy a tomar. Evidentemente, estructuras que son más complicadas, digamos que necesitar mayor fluidez, ¿sí? O un asentamiento mayor. Estructuras que son más sencillas, como un pavimento, voy a usar asentamientos menores. Estructuras que son más voluminosas, puedo usar asentamientos menores en general, eh, pero es ese concepto el que quiero que tengan. Pero además, ustedes recuerdan que cuando hablábamos de las cosas que necesitábamos saber, decíamos, ¿cómo se va a colocar ese hormigón en esa obra? ¿Cómo se va a consolidar? ¿Sí? Y esta tablita la saqué yo o la armé, digamos, a partir de lo que dice el reglamento CIRSOC. Y fíjense en la última columna, que dice la forma recomendada de compactación. Y yo la podría leer al revés y digo, si la forma de compactación que yo tengo en esta obra es esa, yo puedo irme a asentamientos como los que tengo en la columna del centro, ¿no? Es decir, cuando yo tengo medios de compactación que son muy enérgicos, como por ejemplo vibradores, yo voy a poder poner un hormigón más seco porque cuando lo vibre, ¿sí? Voy a generar una fluidez momentánea y localizada del hormigón en ese lugar que va a permitir que se consolide bien y que no queden poros, ¿bien? Si ese mismo hormigón yo no tengo un vibrador, por ejemplo, para generar esto que acabo de mencionar, lo que va a ocurrir es que no lo voy a poder colocar o lo voy a colocar a duras penas y cuando saque los encofrados me voy a encontrar con que tengo lo que se llaman nidos de abeja o grupos, digamos, de materiales sin pasta de cemento o lugares que incluso no ha llegado siquiera el hormigón. Por eso es importante también tener en cuenta esto, es decir, cómo lo van a colocar, cómo lo van a consolidar al hormigón. Y de ahí tiene que ver el asentamiento. Y hay algo que no está dicho acá, pero también tiene que ver con la forma de colocación que yo les mencionaba, que puede ser por bombeo, es decir, por presión de una bomba voy trasladando el hormigón a través de cañerías hasta el lugar de colocación, o puede ser por una descarga directa. Acá también el sentido común nos dice que los hormigones que van a ser bombeados van a tener que tener un asentamiento mayor, ¿sí? Que aquellos que sean de descarga directa, ¿sí? Los de descarga directa también pueden tener mucho asentamiento, pero los de bombeo deben tenerlo, porque si no, no los voy a poder bombear, porque el hormigón va a ofrecer mucha resistencia a ese bombeo. Normalmente los asentamientos para el bombeo están por encima de los 12 centímetros y normalmente andamos en 15 más o menos. Si bien, bueno, se puede bombear otros hormigones más secos, pero eso también es un condicionante. ¿Bien? Y acá es una de las cosas que yo les digo que ustedes tienen que elegirlo. ¿Sí? Si no vienen en el proyecto, son ustedes los que deciden cuál es el asentamiento que vamos a usar. Una vez fijado el asentamiento, fíjense lo que dice este segundo punto, que es verificar que la resistencia especificada, ¿sí? Que es esa que usó el proyectista para calcular la estructura, sea la adecuada, pero no para que la estructura no se caiga, sino para que la estructura sea durable en el tiempo. ¿Bien?
Y acá a veces sí hay como una disociación, como yo me puedo considerar casi un ignorante en cálculo de estructuras. La mayoría de los calculistas son bastante ignorantes de todo lo que es tecnología del hormigón, por lo menos de la, digamos, de la tecnología un pasito más allá de moldear una probeta y ver la resistencia, ¿no? Y porque son ámbitos distintos, y por eso es importante el trabajo conjunto entre los distintos actores, digamos, que definen los aspectos de la obra, porque cada uno en su especialidad, ¿sí? Este, esto no es del 100% de los casos, pero la mayoría de las veces pasa esto, ¿no? El calculista se fija que calcule y que dé la resistencia adecuada del hormigón. Pero ¿qué pasa? El reglamento CIRSOC nos plantea una tabla como esta, que la vamos a ver un par de veces más, ¿sí? Y establece ciertos tipos de exposición, que son esto que llamamos A1, A2, A3, M1, M2, C1, C2, Q1, Q2, Q3, que son ambientes de exposición, que ustedes los van a tener en detalle en el apunte, que indican, digamos, qué elementos hay en ese ambiente que pueden estar atacando al hormigón y afectando su vida útil, su durabilidad. ¿Bien? Como yo les decía, no es lo mismo un ambiente en la ciudad de Córdoba, que es un edificio en la ciudad de Córdoba, que un edificio que esté frente al mar, en donde está sujeto a un ambiente marino que tiene, por ejemplo, cloruros que pueden corroer las estructuras, o tengo un hormigón, o ese mismo edificio hecho en Ushuaia, donde tengo ciclos de congelamiento y de hielo muy severos. En función de eso, el reglamento establece esos ambientes primero y fija algunos condicionantes. Uno de los condicionantes que fija es la resistencia F', acá no se ve muy bien, medio borrosa la imagen, pero es el F'C mínimo, es decir, la resistencia especificada mínima que tiene que tener un hormigón según el ambiente por razones de durabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me voy a un ambiente C1, por ejemplo, que es congelamiento y deshielo, donde no uso sales anticongelantes, C1, y tengo un hormigón armado, ¿sí? Acá me dice el reglamento que no puedo poner un hormigón inferior a H30, ¿sí? Ahora, el calculista puede haber hecho todo su cálculo, ¿sí? En función de un H25, por ejemplo, ¿bien? Y entonces ahí es donde yo tengo que verificar que la resistencia especificada con la cual tengo que trabajar no va a ser 25, sino que va a ser 30. Bien, por supuesto que lo que nos corresponde como profesionales es avisarle al proyectista que en realidad vamos a tener que hacer un hormigón H30 y no un H25, porque esto evidentemente, en el mejor de los casos, va a hacer que el proyectista reconsidere o recalcule las dimensiones de los elementos estructurales y pueda generar un ahorro en cuanto a volumen de hormigón y de acero. Me voy a ver, Santi, que hay, no sé si era una consulta, no, es alguien que quiere unirse. Bien, entonces, acá es súper importante esto, y no siempre se hace. Muchas veces se pasa por alto esto, y lo importante es verificar que esa resistencia especificada sea compatible con el medio ambiente. Por supuesto, entonces lo que voy a terminar haciendo es que tengo una resistencia especificada por durabilidad y tengo la resistencia especificada que usó el calculista para dimensionar las estructuras. Voy a elegir, por supuesto, la mayor de ambas, es decir, siempre uso un criterio conservador. Muy bien. Ahora, esta es la resistencia especificada. Y acá es muy importante esto que lo registren porque suele ser un error muy, muy frecuente eh, en los parciales y demás. Y es que hay una resistencia que se llama de diseño. Pero vean bien lo que escribí ahí porque es muy, muy importante que usted lo retenga. Imagínense lo siguiente. Yo tengo una resistencia especificada que es la que tiene que tener la estructura, ¿sí? Ahora,
yo voy a diseñar mi hormigón, lo voy a probar en el laboratorio, me va a dar una resistencia dada. Si yo trato de lograr en el laboratorio que me dé esa resistencia especificada que puso el calculista o la que definimos en el paso anterior, ¿sí? No estoy teniendo en cuenta que después, cuando yo lleve ese hormigón a escala industrial, las condiciones no van a ser tan ideales como las del laboratorio. Es decir, los materiales van a tener su variabilidad, el proceso productivo va a tener su variabilidad, los procesos de curado y consolidación del hormigón no van a ser los óptimos. Es decir, voy a tener una serie de factores que llamémosle factores ya de la producción del hormigón y de la colocación también del hormigón, que hacen que si yo en el laboratorio busco lograr la resistencia especificada, ese F'C, en obra seguramente voy a tener algo mucho menor que eso. ¿Bien? En general, ese es el concepto. Entonces, yo tengo que definir cuál va a ser la resistencia de diseño del hormigón. Y esta es, la definición sería algo así como la mínima resistencia a compresión que deben lograrse en los pastones de prueba del laboratorio. Recuerden que yo les dije que después de dosificar tenemos que hacer los pastones de prueba a la edad de diseño. Es decir, cuando yo dosifique el hormigón, después voy a romper las probetas que hice en el laboratorio y voy a verificar que cumplan con esta resistencia de diseño del hormigón, F'Cr. Grábense esto en la cabeza porque es muy común que después usen el F'C, o sea, la resistencia especificada, para diseñar el hormigón. Y eso es un error grave. ¿Bien? La edad de diseño normalmente es 28 días, salvo que se especifique lo contrario. Y se calcula de acuerdo a estas dos fórmulas, estos dos grupos de fórmula. Ya les comento, hay un modo 1 y un modo 2, digamos, de control del hormigón. Eso lo vamos a ver en control de calidad, pero les adelanto que las plantas de hormigonera que tienen un sistema de gestión de la calidad y de control de calidad de sus productos trabajan sobre modo 1 y aquellas plantas que son menos prolijas en cuanto a la gestión de calidad trabajan en el modo 2. ¿Bien? Eso lo vamos a ver bien en detalle en control de calidad. En función del modo en que esté la planta hormigonera, supongamos modo 1, yo hago dos cálculos de la resistencia de diseño del hormigón, que por supuesto tienen en cuenta la resistencia especificada que vimos en el punto anterior, pero le suma también una cierta valor de desvíos estándar, ¿sí? Que son los desvíos estándar de mi planta. ¿Bien? Son dos ecuaciones que ya las vamos a ver más en detalle, como les decía, en control de calidad. ¿Bien? Es decir, me está sumando una porción más de resistencia, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con los desvíos estándar que yo tengo en mi planta. ¿Bien? Pero con una condición, y esto también son esas cositas que nos tenemos que acordar en la vida sí o sí, es que ese desvío estándar, ¿sí? Que yo tomo y que sé cuál es mi desvío estándar de mi producción en mi planta, para este cálculo nunca puede tomarse menos de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si en mi planta yo tengo un desvío estándar de 2 en mi producción, en esta ecuación yo tengo que poner 3 por lo menos. ¿Sí? Si el desvío estándar de mi planta es 4, pondré 4. ¿No? Pero lo importante es esto, esta es la resistencia de diseño del hormigón, con la que voy a estar haciendo de ahora en más esta dosificación del hormigón. Y ahora sí, vamos a determinar la relación agua-cemento. O sea, ya vimos qué asentamiento tengo, cuál es la resistencia especificada que tengo, calculé la resistencia de diseño del hormigón, y voy a ver con qué relación agua-cemento tengo que hacer mi hormigón. Porque la relación agua-cemento impacta en dos aspectos muy importantes del hormigón. Uno, ya lo conocían fuertemente, digamos que impacta directamente en la resistencia. O sea que tengo que seguir para diseñar el hormigón un criterio de resistencia, por un lado. Pero también me va a impactar en la durabilidad del hormigón, porque como vimos cuando hablamos de conceptos básicos del hormigón, impacta, por ejemplo, en la permeabilidad del hormigón
y esto tiene un impacto directo en la durabilidad. Entonces, vamos a analizar los dos conceptos. Por un lado, tengo un criterio de resistencia. Estas son unas curvas de resistencia del hormigón, acuérdense que este es F'Cr, resistencia de diseño, en función de la relación agua-cemento. Y tengo tres curvas parametrizadas de acuerdo a la categoría resistente del cemento. ¿Bien? Esto debo decir que van a encontrar esta curva, si van a otra bibliografía podrán encontrar otra. Estas curvas hechas por el Instituto de Cemento Portland de Argentina. Y son las que usamos habitualmente. Y constituyen como una primera aproximación a la relación agua-cemento por resistencia que tengo que utilizar. Bien, lo que hago simplemente es ingresar con la resistencia de diseño hasta la curva del cemento que esté usando, en este caso lo hice el ejemplo con un CP40, y de acá obtengo la relación agua-cemento por el criterio de resistencia. Bien. Acá también les tengo que comentar una cosa, es decir, muchas veces conocemos o tenemos nuestras propias curvas de resistencia agua-cemento con exactamente el cemento que usamos, con los aditivos que usamos, con los agregados que usamos, y por supuesto que esas curvas de resistencia agua-cemento que yo puedo tener específicamente con mis materiales son mucho más exactas para mi caso que las que saco de la bibliografía. Pero cuando no tengo eso, estas que están en la bibliografía son bastante aproximadas y nos van a ayudar a hacer un diseño del hormigón adecuado. ¿Mm? Una vez que yo saque esta relación agua-cemento por el criterio de resistencia, voy a ver con el criterio de durabilidad y aparece acá la misma tablita que vimos recién cuando desafiábamos a ver si la resistencia especificada era la adecuada para el medio ambiente en el que yo me encontraba. La segunda parte de esta tabla tiene relaciones agua-cemento máxima, ¿no? O sea, pide para cada ambiente hay una resistencia especificada mínima y una relación agua-cemento máxima. ¿Bien? De vuelta, me voy a mi ambiente y digo, bueno, mi relación agua-cemento para el ambiente que yo estoy viendo y es un hormigón armado, supongamos, era, no sé, 0,40 o 0,45, estábamos en el ambiente C1, 0,45. Tengo que verificar ahora cuál de las dos relaciones agua-cemento, la del criterio de resistencia y el criterio de durabilidad, es la menor en este caso, es decir, lo conservador en este caso es que usar la menor relación agua-cemento que surja de estos dos criterios. Entonces, con esto yo definí cuál es la relación agua-cemento con la cual voy a dosificar mi hormigón. ¿Bien? Vamos. Ahora viene otro aspecto, que es determinar cuál es el tamaño máximo del agregado. Acá, el criterio de tamaño máximo es el siguiente. Yo tengo que asegurarme que en cualquier parte de la estructura, ¿sí?, voy a tener el mismo hormigón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que asegurarme que en ningún lado pueda haber una especie de segregación del hormigón dada por la misma geometría de la estructura. Y en general el reglamento nos dice que el tamaño máximo, ¿sí?, debe ser en este sentido menor a 3/4, ¿sí?, de la separación mínima de las barras de armadura que yo tenga. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo aseguro que las piedras más grandes van a pasar a través de las barras de hormigón y, por ejemplo, pasar desde el centro no sé, del elemento que estoy colando hacia los laterales donde están las armaduras y voy a tener en mi espesor de recubrimiento ese mismo hormigón, que no va a estar, por decirlo de alguna manera, en las barras no me van a tamizar el hormigón, ¿sí?, porque el tamaño máximo del agregado es muy grande. Entonces, mis piedras tienen que tener la capacidad de pasar a través de la separación mínima de las barras y por eso se toma 3/4 de
la separación de barras. Eso lo tienen todo ese detalle en el apunte, ¿no? O sea, no lo puse acá, pero tienen eso. Pero también, por ejemplo, y esto es como unas reglas medias generales, ¿no? Eh, Nunca el tamaño máximo puede ser mayor que un tercio de la dimensión mínima de la estructura, ¿sí? Esto tiene que ver más que todo, acá no es problema de que se traben, sino que en una sección de la estructura, en su sentido más pequeño, digamos, yo no tenga una gran piedra ahí cubriéndome toda esa sección, sino que tenga hormigón. Entonces, por eso es que me piden que el tamaño máximo del agregado sea menor a un tercio de la dimensión mínima de la estructura. Y ahí hay un par de reglas más, pero el concepto es ese de tamaño máximo. Es decir, yo tengo que definir el tamaño máximo. Recuerden que yo les decía, en general, para los hormigones convencionales, trato de elegir el mayor tamaño máximo posible, pero con estas limitaciones que acabo de mencionar. Y acá entramos una vez que ya sé el tamaño máximo, ya recordemos el práctico de granulometría. Yo lo que tengo que hacer, ya sé el tamaño máximo, voy a mi apunte o voy a la norma IRAM 1627 y busco estas curvas de referencia que estoy graficando acá de IRAM, de acuerdo, que vienen, ¿se acuerdan? De acuerdo al tamaño máximo, es decir, de acuerdo al tamaño máximo del agregado, yo tengo mis curvas de agregados totales. ¿Bien? Y como ustedes saben, siempre hay tres curvas de los agregados totales. La curva A, que es esta más gruesa, la B, que es una intermedia, y la C, que es un extremo superior, el más fino de todos. ¿Sí? Dentro de esas curvas, ¿sí? Es que yo voy a elegir qué granulometría tengo que poner, ¿sí? Y ahí es donde empieza a haber un poco de criterio también, este es otro punto en donde yo tengo que definir, bueno, ¿dónde me voy? ¿Más a la A? ¿Más a la B? ¿Entre la A y la B? ¿Entre la B y la C es necesario que me posicione? Bueno, tengo que definirlo yo, les doy después un par de tips para la elección. Pero acá tengo que aplicar el práctico que ya hice, ¿no? Hice la granulometría de los agregados individuales, elijo la curva granulométrica que corresponde y hago una mezcla de agregados, ¿sí? Por ejemplo, si yo elijo pararme sobre la curva B, por ejemplo, recuerden que no necesariamente hay que pararse sobre una de las curvas, puedo estar en cualquiera de esos entornos que me dan las curvas, me paro en la curva B y después voy a hacer una mezcla de agregados que es la curva azul que está ahí, o celeste, que es la que mejor se aproxima a esa curva que yo decidí dosificar. ¿Vamos? Es decir, esto es lo mismo que vimos anteriormente, ¿bien? Y por eso el sentido del práctico anterior, ¿bien? Algunas reglas generales, y de vuelta, siempre menciono, acá no hay cosas muy absolutas, ¿no? Esto es general. Ya lo mencioné, el contenido de arena por debajo del 50%, ¿sí? En general, y esto el reglamento lo pide específicamente, me tengo que ubicar dentro del entorno A-B, ¿sí? El C es como un extra que me permite el reglamento para algunas cuestiones especiales, pero nos recomienda que nuestra dosificación esté entre las curvas A y B, ¿bien? Entre ese entorno, ¿bien? Y después hay cuestiones que ya algo venimos diciendo, como les decía recién, si la estructura es, no sé, de una geometría media compleja, los espacios son reducidos, yo necesito un hormigón que sea mucho más dócil, más fácil de trabajarlo, más fácil de colocarlo, y en general los hormigones con más arena, con más contenido de finos, son más dóciles que los que tienen más piedra. ¿Bien? Se habla de hormigones con mucho mortero, más morterosos, digamos, y son más fáciles de trabajar, ¿no? Y de colocar. Entonces, yo tengo una estructura media compleja, voy a tratar de lograr eso. Hay alguien que me parece que está preguntando y eh, bueno, acá había varias preguntas. Yo les pido por favor que
me interrumpan, digamos, para que no me escape demasiado por ahí en mi explicación, sin contestarle algunas dudas a ustedes, ¿no? Eh, Tomás, ahí vos me preguntabas respecto a este tema de las granometrías, si no me puedo encontrar dentro de esos entornos y no puedo usar otro agregado, ¿sí? Está bien lo que vos pones, tengo que hacer los ensayos y demostrar que con ese agregado que por ahí no cumple estrictamente con la granometría, puedo lograr un hormigón de calidad, ¿sí? Tengo que demostrarlo de alguna manera a eso. Pero sí, se da a veces esos casos, ¿no? O sea, como yo les decía, no puedo usar un agregado que no tengo en la zona, ¿sí? Y si ese agregado no es bueno, ¿no? No sé, nos pasa, no sé, en Rosario, por ejemplo, ¿no? O en el mismo, sí, en Rosario es muy típico esto, las arenas son arenas del río Paraná, tienen un montón de arenas del río Paraná, pero son muy finas, ¿sí? Y no tienen arenas gruesas, ¿sí? Traer arenas gruesas a Rosario a veces se hace, y se justifica económicamente y si puede desde lo logístico, pero no, muchas veces no se puede y para la mayoría de los hormigones usan la arena fina y la arena fina hace que se salga un poquito de las curvas AB, por ejemplo, ¿no? Se va más hacia la BC, por lo menos la parte de las arenas. Eh, Contestándote a Daniel Herrera, dice, el proveedor de hormigón, el hormigón elaborado, usted le debe dar la dosificación y además el asentamiento obligatoriamente. A ver, en general el proveedor de hormigón tiene alguien que le haga este tipo de cosas, ¿no? Pero si nos contrata para hacer esta dosificación, claro, yo le tengo que entregar la dosificación del hormigón, ¿sí? Y en general en ese caso es el proveedor o el productor de hormigón el que me dice con qué asentamiento necesita esto, ¿no? ¿Sí? Lo que necesita el hormigón. Eh, y después dice, porque a pie de obra lo que se hace llegar el camión es el asentamiento de Abrams. Te hago una corrección, no es Abraham, ¿sí? Sino es Abrams sin la H. Pero sí, o sea, a pie de obra se controla el asentamiento con el cono de Abrams, ¿sí? Y por lo tanto yo tengo que dosificar el hormigón con un asentamiento tal que cuando llegue a obra sea el asentamiento del cono de Abrams, ¿sí? Y acá está buena tu pregunta para eh, hacer un comentario que yo dejé pasar, y es el siguiente. Yo tengo que, ustedes saben que por un efecto de hidratación del cemento, de algo de evaporación, algo del agua que yo tengo en el hormigón se va consumiendo con el tiempo. Y parte de ese tiempo es el tiempo de viaje que tengo entre la planta de hormigón y la obra. Y eso es un tema que a veces no se tiene en cuenta cuando dosificamos el hormigón. Y es que si quieren un hormigón que a obra llegue con, no sé, 10 centímetros de asentamiento, yo lo tengo que producir en planta y por lo tanto lo tengo que dosificar con un asentamiento más alto, ¿sí? Ahí hay que tener en cuenta cuáles son las caídas de asentamiento previsibles en función del clima, las distancias, los tiempos de traslado y demás. Pero mi dosificación tiene que ser con un asentamiento seguramente más alto, no seguramente, sí o sí, más alto que el asentamiento con el cual tiene que llegar el hormigón a obra. Y eso se me pasó a decirlo y aprovecho, gracias por tu pregunta que me ayuda a aclarar ese tema. ¿Bien? Eh, y después vos, Daniel, también me preguntas, ¿la resistencia del laboratorio? A ver, la resistencia del laboratorio, ojo, no es la resistencia del laboratorio. La resistencia de diseño F'Cr es la que yo obtengo cuando hago un pastón de prueba en el laboratorio, o sea, hago un pastón controlado en el laboratorio, y esa es la resistencia que me tiene que dar en laboratorio ese pastón de laboratorio, ¿sí? Es como yo verifico que la dosificación que yo hice va a cumplir después en obra. ¿Bien? La resistencia real de la obra se llama resistencia directamente y lo que tengo que verificar en obra es que me cumpla con la resistencia especificada, F'C.
¿Bien? No sé si está claro estas cuestiones que acabo de responderles. Perfecto. Volvamos entonces a esto. Eh, Les decía, bueno, hormigones, estructuras más complejas, voy a necesitar hormigones más dóciles, por lo tanto llevo más arena, siempre tratando de respetar esto de menos del 50% de arena, ¿no? Y si las estructuras, pero también tengo que saber que si mi estructura es una estructura sencilla, fácil de colocar, tengo medios de colocación adecuados, voy a tratar de irme hacia la granulometría más gruesa posible, ¿sí? Porque también tiene que ver con la economía, por un lado, pero también es tecnológico. Porque la economía, porque una granulometría más gruesa, tiene menos superficie específica, seguramente me va a demandar menos agua, con menos agua, menos cemento y va a ser más barata. Y pero también si tengo menos agua y menos cemento, voy a tener menos pasta y por lo tanto voy a tener menos problemas de contracción y voy a tener menos problemas de calor dentro de la estructura. ¿Bien? Pero siempre esto tiene que ser dentro de que sea compatible esta granulometría gruesa con la estructura que voy a hormigonar y las condiciones de colocación. Y la otra cuestión es que las curvas granulométricas tratemos de que hacerlas en la medida de lo posible suaves. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que no tenga grandes quiebres la curva, porque cada quiebre en esta curva granulométrica que estamos viendo nosotros, ¿sí? Implica que entre ese rango de tamices, por ejemplo, entre estos dos que estoy marcando acá con el puntero, tengo muy poco material, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso me genera que al no tener una curva continua, me va a generar más vacíos en la curva y son vacíos que los voy a tener que rellenar a veces o con más arena, por ejemplo, o con más pasta de cemento. Entonces, las curvas granulométricas suaves son mucho más trabajables también desde ese punto de vista y también nos generan más economía. ¿Bien? Esos son de vuelta ideas generales para decidir a dónde me paro con la curva granulométrica. Y acá voy a calcular una cosa que ya lo calcularon en el práctico, y es el módulo de fineza de la mezcla de agregados. Y lo vamos a usar enseguida, ya van a ver para qué. De todas maneras, de vuelta, uno va viendo la curva granulométrica, define cuál es, pero después también, uno cuando hace el pastón de prueba en el laboratorio, va a fijarse si eso que yo pensé que cómo se iba a ver en mi papel, en mi computadora, es realmente como se ve en el laboratorio. Y a veces veo que por algunas características de los agregados necesito subirle un poquito más la arena o bajarle la arena o, bueno, hacer los cambios que necesito. Y esa es la parte que es más artesanal, por decirlo de alguna manera, de la dosificación de hormigones. Es decir, por eso los métodos de dosificación de hormigones, yo no puedo dosificar un hormigón siguiendo un método, el que sea, y entregarle eso a mi cliente, ¿sí? O por lo menos no se lo puedo entregar sin advertirle que esa es una dosificación teórica y que tiene que ser verificada con pastones de prueba. ¿Eh? Bueno, ya tengo la granulometría de los agregados, pero acá lo que tengo, ojo, la granulometría de los agregados, yo sé qué porcentaje de cada agregado tengo. Tengo tanto por ciento de arena 1, tanto por ciento de la arena 2, tanto por ciento del agregado grueso. Supongamos que esos sean los materiales que tengo, ¿no? Pero no sé cuántos tengo todavía, ¿no? Yo hasta ahora sé qué porcentaje de cada uno de esos materiales voy a poner en mi estructura. Y luego, el siguiente paso, y acá de vuelta hago paréntesis yo siempre, el orden a veces de los pasos es un criterio medio personal, a veces es necesario pasar por ciertos pasos primero, yo traté de hacer eso en el orden que les di, pero después podrán ver ustedes que a veces hay pasos que se pueden intercalar uno con otro, no es que hay que seguir uno tras otro. Lo que pasa es que a veces, si depende cómo los ubique, me van a faltar datos de pasos intermedios o pasos que debería haber hecho previamente, mejor dicho. Y
Y acá aparece otra cuestión que también les suele hacer un poco de ruido a ustedes cuando hacen las dosificaciones de los hormigones, y es el tema del aire. ¿Bien? Ustedes saben que el hormigón tiene, yo llame aire naturalmente incorporado, ¿sí? Y es que por efecto del mismo mezclado, ¿sí? Se generan burbujas de aire dentro del hormigón que no las puedo eliminar completamente. Y siempre queda algo de aire en el hormigón, aire que después vamos a medir en el práctico de hormigón fresco, ¿sí? Pero no sé si lo vamos a poder medir en el laboratorio, pero por lo menos vamos a tratar de medirlo o ver cómo se mide acá en estas clases que estamos haciendo online. Eh, pero hay una cierta cantidad de aire. El aire está incorporado dentro de la pasta del cemento, ¿no? Es decir, las burbujas de aire se generan ahí, dentro de la pasta, y obviamente no dentro de los agregados. Y como yo sé que cuanto más grande es el tamaño máximo, en principio voy a necesitar menos pasta, también es posible pensarlo, digamos, con un poco de sentido común, que si tengo agregados más gruesos, voy a tener menos pasta y voy a tener normalmente menos aire naturalmente incorporado. Y de ahí surgen este tipo de tablas, que esta es la que está en el... ahí me dice, la una no me acuerdo si es la que está en el reglamento o no, o si el reglamento especifica esto estrictamente o no, o está en el método de dosificación del Instituto de Cemento Portland, pero en general la bibliografía tiene bastante coincidencia con esto. Y pone que en función del tamaño máximo del agregado, ¿sí? Es el contenido de aire naturalmente incorporado que yo debo considerar cuando dosifico el hormigón, ¿sí? Y la verdad que es bastante bueno, bastante aproximado esto. Podrá variar medio punto de aire, más o menos, pero no, eso no es tan crítico. Pero entonces yo digo que, por ejemplo, por un hormigón típico de 19 milímetros, naturalmente ese hormigón va a incorporar 2% de aire. Es decir, si yo mido el aire del hormigón, voy a medir 2%, si no puse nada más. ¿Bien? ¿Qué quiere decir este 2%? Este es un porcentaje en volumen, porque el aire no tiene masa, es un porcentaje en volumen, y respecto a qué es ese volumen, es respecto al volumen de hormigón. Como siempre estamos trabajando con un volumen de 1 metro cúbico o 1.000 litros, si lo queremos ver así, es 2% de 1.000 litros en este caso, ¿sí? Es decir, son 20 litros de aire. Son 20 litros, no pesan nada, pero me ocupan un porcentaje de mi volumen de hormigón. Como yo tengo que cerrar justamente 1 metro cúbico, o sea, poner todos los materiales dentro de 1 metro cúbico, tengo que tenerlo en cuenta a este aire. Ahora, eh, hay ocasiones en donde, de vuelta, los ambientes en los que está el hormigón son ambientes que necesitan que yo incorpore aire. Y estos son los ambientes, de vuelta, caemos en el ejemplo del congelamiento y de hielo. Cuando yo tengo ambientes C1, necesito incorporar artificialmente aire o intencionalmente el aire, ¿sí? Para eso hay aditivos incorporadores de aire que ustedes vieron en la clase correspondiente, que me permiten, en función de la dosis del aditivo, incorporar aire, ¿sí? Acá también hay un concepto importante. Este aire que me dice el reglamento que tengo que tener es el aire total, es decir, es la suma del aire natural más el intencional, porque no los puedo separar los dos a la hora de medir el aire, no hay forma de medir cuál es intencional y cuál es natural. Entonces el reglamento dice, bueno, tiene que tener esos porcentajes de aire que están en la tabla, por cuestiones de durabilidad, ¿sí? Eh, y es aire total, ¿bien? Y si se fijan, bueno, acá hablamos ya de porcentajes más altos, por ejemplo, en el caso de los 19 milímetros ya tengo que tener 5 más menos 1,5 de aire para la posición C1 o 6 más menos 1,5. Es decir, ya estoy hablando de que tengo 50, 60 litros de aire adentro de mi hormigón. ¿Bien? Y esto, evidentemente, con más razón, tengo que tenerlo en cuenta a la hora de la dosificación.
A ver una consulta. ¿Qué dice? Maximiliano, si el aire está incorporado en la pasta, ¿cuál es la relación que tiene con el tamaño máximo del agregado? Lo que pasa, Maximiliano, es que lo que les decía es que cuanto más grande es el tamaño máximo, menos pasta tengo, porque tengo menos superficie específica para cubrir, digamos, mis agregados, que necesito cubrirlos, ¿se acuerdan? Para generar esa capa lubricante y además para unir los agregados. Entonces, cuando yo tengo más tamaño máximo, tengo menos pasta y por lo tanto voy a tener menos posibilidades de incorporar aire. Por eso, cuanto más grande es el tamaño máximo, menor es el contenido de aire natural que se va a incorporar en el hormigón. ¿Está claro? Bueno, eh, ahí estamos con este tema del aire. ¿Bien? Y ahora sí, vamos a determinar el contenido de agua, que debe ser uno de los parámetros más complicados de determinar, no por el método en sí, sino a la hora, digamos, de verificarlo, es donde más errores se cometen, ¿sí? Porque, bueno, depende de muchos factores. Pero hay dos factores fundamentales que están en este ábaco que yo que les estoy mostrando. Ese ábaco también viene del método del Instituto de Cemento Portland, funciona en general bastante bien, pero claro, los agregados van cambiando y puedo medir algunas propiedades y no otras, que ya algo les comento. Y acá fíjense en esto, dos cuestiones que más o menos ya las debemos saber a esta altura. El asentamiento depende fundamentalmente de la cantidad de agua que tengo el hormigón. Por lo tanto, para lograr un determinado asentamiento, digamos, voy a tener que colocar una determinada cantidad de agua. ¿Bien? O sea que el asentamiento es una variable a la hora de definir el agua. ¿Sí? Pero además, fíjense, este es el módulo de estas curvas que están acá están parametrizadas en función del módulo de fineza de agregados totales, de la mezcla de agregados totales. ¿Se acuerdan que cuando vimos recién el determinar cuál es la mezcla de agregados, yo les dije, acá calculamos el módulo de fineza de la mezcla total de agregados, ¿sí? Dependiendo también el tamaño máximo del agregado, el módulo de fineza va a ir variando, ¿sí? Pero normalmente estamos del orden de 5 aproximadamente para agregar tamaño máximo 19 milímetros, creo que andamos por ahí en general, más o menos, ¿no? Depende después cada curva, la curva A tendrá, si estoy más cerca de la A, de la B, los módulos de fineza irán cambiando, ¿sí? Pero entonces, con el asentamiento y el módulo de fineza de los agregados totales, yo ingreso a esta curva, ¿sí? Y ya le digo por qué hay dos líneas, ¿sí? Y voy y busco en las ordenadas la demanda de agua o lo que llamo habitualmente yo el contenido unitario de agua del hormigón, que sería la cantidad de agua eh, que tengo que ponerle a ese hormigón para lograr este asentamiento cuando tengo esta granulometría. ¿Se entiende? Cantidad de agua que tengo que agregar al hormigón para lograr este asentamiento, en este caso el ejemplo es 12, cuando tengo esta granulometría de mis agregados, ese módulo de fineza, o sea, la granulometría representada a través del módulo de fineza. Eh, digamos, las dos líneas estas aparecen porque supongamos que yo tengo un agregado con un módulo de fineza, no sé, 4,7, ¿sí? Yo determinaré la cantidad de agua para 4,5 y para 5, y luego hago una interpolación lineal para determinar cuál sería para, no sé, el 4,7, que es el ejemplo que estoy dando, ¿no es cierto? Es decir, simplemente es por eso. Bien. Acá, este gráfico tiene algunas cuestiones que las detallo aparte para que se vean mejor. Y este gráfico está pensado para agregados redondeados, es decir, para cantos rodados. Entonces, si yo tengo agregados que son triturados, debo aumentar
el porcentaje de agua entre un 5 y un 10%. Y ustedes me dirán, entre un 5 y un 10, es como que el rango es bastante amplio. Y la respuesta es sí, efectivamente, es decir, va a depender mucho de los agregados y ahí es donde un poco la experiencia que uno puede llegar a tener nos ayuda a definir si pongo 5, si pongo 10 o si pongo en medio. De todas maneras, digamos, supongamos ustedes empiezan a hacer esto por primera vez, no saben dónde pararse, se pararán más o menos en 7% más si son agregados triturados, y después todo esto de nuevo se verifica en el pastón de prueba, ¿sí? Y el contenido unitario de agua suele ser uno de los puntos fundamentales que ajustamos en el pastón de prueba porque es difícil pegarle a la demanda de agua, porque no solamente interviene acá el asentamiento y la granulometría de los agregados, sino que agregados que tengan formas más redondeadas o más cúbicas van a demandar menos agua que aquellos que sean más alargados o aplanados. La rugosidad superficial del agregado es otro factor que afecta a la demanda de agua, y son todos parámetros que no siempre medimos, o incluso algunos que no podemos medir. Entonces ahí es donde está la incertidumbre de estos parámetros que determinamos y que el método nos va dando un valor orientativo, y siempre tómenlo así. Después, si incorporamos aire, por ejemplo, si metemos más aire incorporado, podemos bajar la demanda de agua, porque recuerden que el aire actúa como si fueran granos de arena de fricción nula, y por lo tanto me favorecen la trabajabilidad y el logro del asentamiento del hormigón, y más o menos se establece que se puede reducir entre 2 o 3% el agua por cada aumento de 1% de aire por encima del 1%. Acá, a ver, me un juego de palabras, pero básicamente si consideramos que naturalmente yo puedo tomar el hormigón me incorpora un 1% de aire, si yo le incorporo más aire por medio de un aditivo, si yo hago, no sé, el aire total es 3 menos 1, que era el natural, supongamos, es 2% extra de aire, ¿no? Entonces, ese 2%, digamos, lo tengo que multiplicar por esta reducción en agua, y el agua en definitiva debería estar reduciendo 4 o 6%. ¿Bien? Eso depende entonces con la trabajabilidad que me dé el aire. Y si usamos un aditivo, acá la tabla dice reducir entre 5 y 7, yo lo que le pongo es que menos X% en función del aditivo. Hay aditivos reductores de agua que me pueden reducir 5 o 7%, esos son los plastificantes de rango normal, digamos, que tengo, los lignosulfonatos, pero después si me voy a un naftaleno voy a poder reducir, no sé, hasta un 12%, y si me voy a un aditivo reductor de agua de alto rango, que un policarboxilato, puedo reducir 30-40% el agua, es decir, va a depender de qué aditivo use. Ahí los fabricantes de aditivos tienen bastante estudiado estas cosas y nos orientan mucho con un llamado a la asesoría técnica, nos pueden orientar bastante sobre el funcionamiento de cada aditivo. Y ya acá tengo la relación agua-cemento, ¿se acuerdan que la calculamos entre los dos criterios, resistencia y durabilidad? Elegí la más baja, me vengo acá, elijo cuánto es mi contenido de agua, y simplemente con esta ecuación yo puedo calcular el contenido unitario de cemento en kilos por metro cúbico de hormigón. Recuerden que esto siempre tiene que estar por encima de 2,80. Y también puedo calcular la cantidad de aditivos, si es que voy a usar aditivos, ya que los aditivos siempre se dosifican, o en el 99% de los casos, se dosifican como un porcentaje del contenido de cemento. Es decir, si me dicen, bueno, es 0,5% de aditivo, es el 0,5 de este contenido unitario de cemento. Es decir, esto es un poco la formulita para el cálculo de los aditivos, ¿no? O sea, el contenido de cemento multiplicado por la dosis del aditivo empezada en porcentaje dividido 100%.
¿Bien? Eso me da cuántos kilos de aditivo tengo que ponerle al hormigón por metro cúbico. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? No hay. Muy bien. Ahora fíjense, yo tengo, ya calculé el cemento, el agua, cuánto aire tengo y si le pongo aditivo o no. Todo eso conforma la pasta de cemento y por lo tanto yo puedo calcular el volumen de esa pasta en el metro cúbico de hormigón. Es decir, el contenido unitario de cemento dividido de la densidad del cemento, que vimos cómo se determinaba los otros días, más el contenido unitario de agua sobre la densidad del agua, que tomamos habitualmente 1, más las masas de aditivos, que puede ser uno o más aditivos, depende de lo que esté haciendo, dividido la densidad del aditivo. Esta densidad del aditivo no vimos cómo se determina como es un líquido, se determina con unos densímetros, pero normalmente los aditivos tienen una densidad bastante cercana a 1, es un poquito más alta porque tienen material sólido disuelto, y andan alrededor de 1,15, 1,18 más o menos por ahí andan. Si no tienen el dato exacto, de esa manera pueden estimar, digamos, el volumen del aditivo, que siempre también además es un volumen bastante reducido dentro de la masa de hormigón. Y después le sumo el aire. Acuérdense que esto sumamos tantos litros de aire o tantos metros cúbicos de aire, depende de la unidad que estemos haciendo. Y lo que yo sé de acá es que el resto del volumen de los metros cúbicos lo van a tener que ocupar los agregados, o sea que el volumen de agregados va a ser un metro cúbico menos ese volumen de pasta, ¿sí? Ustedes saben que habitualmente ese volumen de agregados anda alrededor de los 600, 700 litros, o sea, 0,6, 0,7 metros cúbicos, más o menos, ¿no? Como para tener una idea de orden de magnitud. Ahora, el volumen de agregados, yo saco un volumen, pero yo en realidad lo que tengo que hacer es saber cuánta masa o qué peso de cada uno de los agregados tengo que pesar en mi planta hormigonera para hacer ese hormigón. O sea que esto lo tengo que llevar a masa. Y ahí yo puedo expresar este volumen de agregado, bueno, no desagregué la fórmula, pero si uno hace el peso total de los agregados, que no lo conozco, multiplicado por el porcentaje en que interviene ese agregado, un agregado dado, el agregado I, dividido su densidad, peso del agregado sobre la densidad me da su volumen, ¿bien? O sea que en definitiva yo puedo despejar el peso total y acá pongo la sumatoria de los porcentajes de agregado sub I, ¿sí? Porcentaje, es decir, no sé, usé 30% de la arena fina, es 0,3 dividido la densidad saturada, superficie seca, siempre usamos acá en los agregados saturados superficie seca, más, no sé, la arena 2, que use el 15%, 0,15 dividido la densidad de la arena 2, más, no sé, X% de agregados sobre su densidad. En definitiva, yo lo que hago es aplicar esto, y de acá, el volumen de agregado, yo sé cuál es, los porcentajes de agregados los conozco porque los obtuve de la curva granulométrica, ¿sí? Las densidades las determinamos en el laboratorio o pedimos que alguien nos las determine, y lo que yo tengo que despejar es el peso total de agregados, es decir, cuánta masa de agregados tengo, ¿sí? Y ahí sí puedo aplicar los porcentajes de agregados, ¿sí? Que tengo acá, o sea, si yo a esa masa la multiplico por el porcentaje del agregado I, voy a obtener la masa del agregado I. Acá tengan cuidado, porque a veces hay algunos ejercicios que planteamos nosotros y ustedes aplican estos porcentajes, por ejemplo, agregado I, al volumen de agregados. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque esos porcentajes que ustedes sacaron, los sacaron de la curva granulométrica. Y la curva granulométrica es una curva con porcentajes en masa. ¿Bien? Y no es lo mismo aplicar el porcentaje a volúmenes que a masa, salvo que todos los materiales tengan la misma densidad, en donde el volúmenes o masas son el mismo número, ¿no? Con distinta unidad. Entonces,
Anótense esto porque es otro error, digamos, que aparece, es que ustedes no hacen este paso, sino que aplican este porcentaje de agregado directamente al volumen. Eso está mal. Aunque les dé un número más o menos parecido, está conceptualmente mal. ¿Bien? Y lamento no haber puesto esa formulita de haberla tachado como para que les quede bien fija, porque es un error típico de los parciales. ¿Bien? Bien. Entonces ya tengo todo, ¿o no? Tengo cemento, tengo el agua, tengo cuánto aditivo, tengo cuánto aire va a entrar, tengo cada uno de mis agregados. Y entonces falta una última verificación. Y es la siguiente, que es otra verificación que muchas veces la salteamos. Y es un requerimiento del reglamento de construcciones. O sea, el hormigón tiene que cumplir con esto. ¿Bien? Y tiene que ver con este concepto que hablábamos antes de la cohesión. Y lo que nos pide el reglamento que verifiquemos es la cantidad de material que lo llaman pulverulento. ¿Qué es el material? De tamaño menor a 300 micras, o sea, todo el tamaño pasante del tamiz número 50. Acá intervienen varias cosas. Interviene la fracción fina de la arena, pero también interviene el cemento que estoy usando, y si estoy usando algún tipo de adición mineral, que acá no lo tuvimos en cuenta en esta dosificación, como puede ser perdón, que yo le esté adicionando una puzolana, una escoria molida o un filler calcáreo, digamos, por fuera del cemento, si no se lo agrego al hormigón, eso también estaría contemplado ahí. Y acá están los valores, es decir, yo tengo que verificar que todo el material que pasa tamiz 50 de los agregados más todo el cemento, ¿sí? Sea por lo menos, no sé, de vuelta, hagamos el ejemplo, con 19 milímetros de tamaño máximo, mayor a 440 kilos por metro cúbico. ¿Para qué es esto? Esto es lo que me asegura que tengo una suficiente cantidad de material fino en la pasta que me genere la cohesión suficiente que impida la segregación o exudación del hormigón. ¿Se acuerdan que eso era un concepto? Esos conceptos estaban metidos dentro de lo que era trabajabilidad del hormigón. O sea, un hormigón trabajable no tenía ni que segregar ni exudar excesivamente. Y esto es una verificación. Si después de todo este trabajo que hemos hecho de dosificación me encuentro con que me está faltando material, con que me está faltando, ¿sí? Voy a tener que buscar la forma de aumentar esa cantidad de material, ¿no? Sea aumentando un poco la arena, ver si me aporta ese material fino, o aumentando un poco el cemento, o agregando alguna adición, ¿bien? Es decir, eso es algo que voy a tener que como verificarlo al final, ¿bien? Si la cantidad de material fino está por encima de estos valores, no habría un problema desde el punto de vista de la segregación o la exudación, ¿sí? Si es muy por encima, ahí ya puedo empezar a tener algún problemita de una mezcla muy con exceso de finos y por lo tanto una pasta muy viscosa y si bien es cohesiva va a ser medio difícil de trabajar. ¿Sentí el sonido de campanita? Acá hay unas consultas. Vamos a ver. A ver. Sebastián, repetir de dónde sacamos los porcentajes de agregado. Ahí ya lo revisamos y a ver qué otra pregunta hay. ¿Puede explicar el paso anterior de por qué el último paso no se realiza? Me parece que no me entendieron ahí. Bueno, ahí me fijo. Vamos de vuelta. A ver, este es lo que entiendo. Ustedes sacan, hasta acá creo que va bien. Sacamos el volumen de agregado. Ese volumen de agregado puedo expresarlo así, y lo calculo de hecho así, pero también yo puedo expresarlo como el peso total de agregados, que es una incógnita, sobre la sumatoria de los porcentajes de cada uno de los agregados, ¿sí? Que eso lo saco de la curva granulométrica. Recuerden que esa curva granulométrica ustedes la lograron cuando, ¿se acuerdan que determinaban
qué porcentaje de cada uno de los agregados tenía que poner para que se acerque esa curva granulométrica a la curva deseada. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes optimizaron eso, sacaron porcentajes de cada uno de los agregados. Eso es lo que ingresa acá en este dato, ¿sí? Y eso lo divido por la densidad saturada, superficie seca de cada agregado. ¿Bien? Eso creo que responde a una de las preguntas, la de Sebastián. No sé si Sebastián si se aclara eso, ¿sí? La otra es por qué el último paso no se realiza. A ver si te estoy entendiendo. En realidad, a ver, lo que sí hago es esto, ¿no? O sea, yo determino la masa de cada uno de los agregados, porque ese va a ser el resultado de mi dosificación. Cuánto peso de cada agregado tengo, ¿sí? Lo que yo les decía era que no se podía aplicar este porcentaje de agregado, de tal agregado, del agregado I, al volumen de agregados, para saber cuánto volumen de agregado tengo, porque eh, los porcentajes que tengo acá son porcentajes en masa, ¿sí? O sea, yo refiero, digo, tengo tanto por ciento de la arena 1 respecto al total de agregados, masa sobre masa, ¿no? Y yo no puedo aplicar un porcentaje que saque para masa a una unidad que es volumen, ¿sí? Porque no necesariamente el porcentaje en masa es igual al porcentaje en volumen. Y yo les decía que estos porcentajes coinciden solo si todos los materiales tienen la misma densidad, cosa que rara vez ocurre, ¿no? Entonces, por eso es que decía que no. Pero este paso sí se hace, ¿no? No sé si era esa la pregunta que me hacía Leonel. ¿Me pueden decir si está claro? Sebastián y Leonel. ¿Aló? Bueno, perfecto. Bien. Entonces ya después lo único que hago es verificar que tenga la cantidad de finos. Si no tengo, tengo que hacer como una iteración y modificar la dosificación. Este, y finalmente lo que logro, bueno, esto es simplemente un ejemplo, es la dosificación del hormigón, que esto es lo que ustedes deberían informar, ¿no? Debería informar la dosificación en kilos por metro cúbico, ¿sí? Siempre se hace en kilos por metro cúbico. Nunca se usan decimales acá porque, digamos, una planta hormigonera, digamos, no es capaz de pesar con ese grado de precisión, entonces tampoco tendría mucho sentido poner decimales acá, simplemente se redondea a los enteros más próximos. El aire, por supuesto, va directamente en volumen, en litros o en metros cúbicos, depende de la unidad que ustedes quieran. Yo informo también las densidades de mis materiales, ¿sí? Y calculo, digamos, esto es una especie de verificación de cierre de la dosificación, que el volumen cierre un metro cúbico, ¿no? Acá, bueno, hay un litro más, es parte de los redondeos que uno va haciendo, ¿bien? Y es importante también informar este, lo siguiente, y es que es la curva de agregados totales, ¿no? Eso es un dato importante para quien pueda interpretarlo, un dato importante, digamos, como parte de la dosificación. Esto es como el contenido mínimo que debería tener el informe de dosificación. Acá falta algo que sería una columnita más, que si bien no forma parte de la dosificación, es un dato esencial para la producción y es la absorción. O sea que deberíamos tener una columna con la absorción. En el apunte que yo les escribí, eso está puesto así, me olvidé de agregarlo en esta filmina. Bien. Eh, bueno, o sea que en definitiva ya aprendimos una metodología a seguir para la dosificación de hormigones. Como ustedes ven, hay ciertos puntos, digamos, que nos generan un poco de dudas, porque, bueno, sabemos que la curva relaciona resistencia agua-cemento,
bueno, son genéricas y no sé si exactamente va a cumplirse con, por ejemplo, el cemento que estoy usando, o con, no sé, los agregados que yo tengo, si va a ser lo mismo, si se va a cumplir eso o no. Entonces yo tengo una incertidumbre ahí. También con el tema del agua, yo se lo mencionaba, es decir, estimamos una cantidad de agua en función de esos ábacos que nos dicen con bastante aproximación cuál es el agua, pero posiblemente haya algunas variables, digamos, de hecho hay muchas variables que no son podidas tener en cuenta dentro de estos ábacos y nos generan cierto grado de incertidumbre. Y es por eso que necesitamos hacer la verificación empírica el patrón de prueba. Es decir, una dosificación de hormigones no termina en una computadora. Termina cuando yo voy, tomo los materiales con los cuales usé para, digamos, hacer la dosificación y voy al laboratorio y hago un pastón de laboratorio que será de 20, 30, 40 litros, ¿sí? Para verificar todas estas cuestiones, ¿sí? Y acá se verifican varias cosas en el pastón de hormigón, pero y ya lo van a ver cuando hagamos hormigón fresco, ¿no? Pero para que ustedes se lleven la idea, lo primero es la demanda de agua, es decir, vamos a verificar, por ejemplo, vamos a verificar que logremos el asentamiento que dijimos que íbamos a lograr, ¿sí? Si no lo logramos, quiere decir que o nos faltó agua, pues, sobre todo si, digamos, nos da más seco, ¿no? Nos faltó agua, ¿sí? Y si nos da muy fluido es que nos pasamos de agua, o bien que nos faltó aditivo o nos pasamos de aditivo, reductor de agua o fluidificante, es decir, vamos a tener esta situación. Y eso lo tendré que ajustar después, ¿no? Es decir, yo no la puse acá, pero hay con esos mismos a ver, ¿cómo se lo digo? Simplificamos. Más o menos, digamos, los hormigones, sobre todo cuando están en este estado, que son hormigones plásticos, es decir, tienen asentamientos, no sé, entre 5 y 15 centímetros, ¿sí? Eh, 2 litros de agua, más o menos, regla general, ¿no? 2 litros de agua me hacen cambiar el asentamiento de 1 centímetro. O sea, es bastante sensible, ¿bien? O sea que si yo me pasé del asentamiento, no sé, 2 centímetros, pues tendré que reducirle 4 litros de agua a la dosificación cuando haga un recálculo de la dosificación. Esto como reglas también media genéricas, ¿no? Con el tema de los aditivos es más difícil, digamos, no es tan fácil, digamos, saber si le tengo que poner cuánto porcentaje menos de aditivo, eso ya es más prueba y error. Pero es una de las cosas que tengo que verificar, ¿no? También cuando hago el cono de Abrams, voy a verificar que el hormigón se vea, y esto es muy cualitativo, se vea cohesivo, se vea que no pierde, no tiene mucha exudación, ¿sí? Es decir, que es estable y que no se agrega. ¿M? Muchas veces hacemos el cono, lo medimos el asentamiento y después solemos tomar la varilla y darle golpecitos muy suaves alrededor y vemos cómo se deforma, ¿no? Cuando el hormigón, por ejemplo, le falta cohesión, apenas lo tocamos, le damos algún golpe, se desarma el cono y se caen algunas piedras para el costado. Eso es una mala indicación porque eso después va a pasar en la obra. Entonces vamos a tener quizás que ajustar un poquito el contenido de arena o de cemento para darle más cohesión al hormigón. Y sin duda que además vamos a tener que moldear probetas para medir la resistencia, ¿no? Medir la resistencia en probetas, estas probetas cilíndricas que hacemos de hormigón para verificar justamente qué tan cerca o tan lejos estoy de la resistencia con la cual diseñé el hormigón. Y vuelvo a repetir, acá es donde tengo que verificar F'Cr, resistencia de diseño del hormigón. Acá verifico. Si F'Cr eh, perdón, si la resistencia que yo obtengo, mis hormigones, es superior a F'Cr, digamos que estoy bien. Si es inferior, voy a tener que bajar la relación agua-cemento para mejorar ese aspecto, ¿sí? Por supuesto que si la resistencia
me pasé en exceso y en demasía además, eso me indica que voy a poder trabajar con una relación de agotamiento quizás un poquito más alta, ¿sí? Y como la cantidad de agua la tengo que mantener, si es que la consistencia está bien, voy a poder reducir el contenido de cemento. ¿Bien? Eso es el juego que uno va haciendo después en el ajuste final del hormigón. Y bueno, y eso hace que después volvamos a probar en un nuevo pastón, ¿no es cierto? Para verificar que con los ajustes que yo haya hecho, ya sí logremos el hormigón deseado. ¿Bien? Pero por lo menos necesitamos, es imprescindible hacer el pastón de prueba para verificar todas estas condiciones, ¿sí? Este, es más, en muchos casos, digamos, y lo dice el reglamento, nos piden que una vez que lleguemos al hormigón de diseño, ya diseñado y bien, tengamos que repetirlo 2 o 3 veces, ¿sí? Y en días distintos, ¿sí? Para asegurarnos que esto se repite y que el hormigón realmente es el que tiene que ser, ¿no? Eh, y finalmente, digamos, todo esto, fíjense que lo hemos hecho a nivel del gabinete, de nuestra oficina y del laboratorio, ¿sí? Después hay que llevarlo a la planta, ¿sí? Hay que llevarlo a la planta de hormigón y ahí a veces hace falta los últimos ajustes, ¿no? Porque los camiones que mezclan no mezclan tan bien o mezclan mejor, entonces yo puedo hacer pequeños ajustes posteriores a esta etapa que hemos visto hoy, que tiene que ver con el diseño de mezclas de hormigón, sí, de diseño de dosificación de hormigón por este método racional. Y creo que acá se acaba. Bueno, con esto terminamos esta clase medio teórica, medio práctica, de diseño de hormigones, de dosificación de hormigones por un método racional. Como ya les dije, podrán encontrar diversos otros métodos, que algunos serán mejores, otros no tanto, respecto a lo que yo les he mostrado hoy. Para mí este método funciona suficientemente bien. Tenemos por ahí en la oficina algunos poquito más sofisticados que lo usamos en algunas situaciones, pero diría yo que para la gran mayoría de los casos estos métodos son, o esto que les he presentado es una muy buena aproximación para lograr los hormigones que necesitamos. ¿Tienen algunas dudas? Aguardo unos instantes. Yo les pido que lo podemos hacer, sacar las dudas de manera oral. Les pido que me planteen lo que les venga a la cabeza que genere alguna duda, me lo pregunten y vamos a tratar de evacuar. ¿Dónde puedo encontrar la clase? Bueno, la clase esta va a estar en la LEP, ahora la tienen que subir, creo que esto se sube a YouTube y de ahí se sube a la LEP y también les voy a subir el apunte de este tema, ¿sí? Para que lo vayan estudiando. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Alguna duda de lo que hemos explicado hoy? ¿Les resultó claro? ¿Alguna sugerencia de mejora? Ah, Magali Blum dice, perdón, en un momento dijo algo que se pone un asentamiento mayor al que debe tener en la obra. ¿Por qué? Y es por esto, porque, a ver, imaginémonos que vos cuando producís el hormigón, ¿sí? Lo producís con la dosificación que, que hemos hecho recién, ¿sí? Y ese hormigón saldría con el asentamiento con el cual lo hemos diseñado. Bien, ahora,
Ese hormigón después va a ser trasladado hasta la obra, y ahí hay un tiempo en el cual van a pasar dos cosas. Por un lado, va a haber reacciones de hidratación del cemento que van a consumir parte del agua y por lo tanto le van a quitar fluidez al hormigón, y va a haber algún efecto también de evaporación de agua que también va a quitar agua a ese hormigón. Al perder agua, el hormigón, por hidratación o por evaporación, el hormigón se va a ir secando y por lo tanto el asentamiento con el cual llegue a obra sí o sí va a ser menor que el asentamiento con el cual salió de la planta, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que tomar cierto margen, ¿sí? Y seguramente diseñar con un asentamiento un poco para salir de planta, con un asentamiento más alto, digamos, para que cuando llegue a obra, llegue con el asentamiento consigna. Porque en realidad el asentamiento, lo que nos importa es que el asentamiento de obra sea el correcto, digamos, porque es ahí donde tengo que colocar el hormigón. Entonces, se toma normalmente algún margen, digamos, para tener en cuenta esto. Hay otras opciones, y es que en muchos casos se puede dosificar un aditivo superfluidificante en la obra, es decir, el hormigón llega con un asentamiento que es menor que el requerido por la obra. Entonces, en obra sí puedo corregir con un aditivo superfluidificante y fluidificar un poco ese hormigón y llevarlo a la consigna. ¿Bien? Lo que no se debe hacer en obra es agregarle agua al hormigón, porque si no, todo esto que hemos estudiado y que hemos visto se va a la basura. Es decir, yo cambié una propiedad fundamental del hormigón, que va a ser la relación agua-cemento, y con eso me va a cambiar completamente el hormigón. Entonces, yo tengo que diseñar el hormigón para que llegue a obra con el asentamiento eh, que requiere la obra. ¿Se entiende, Magali? Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Bueno, entonces si no hay dudas, dejamos acá la clase. Ya saben, si no, me escriben al correo y en la próxima eh, clase de consulta la podemos ver. ¿Mm? Que tengan buenas tardes, cuídense.